Seguimos en cuestión de prioridades. Las adicciones de los jóvenes han cambiado en los últimos años. Al consumo de alcohol, cannabis o cocaína se suman ahora otras conductas como el uso abusivo de las pantallas o las apuestas, que preocupan cada vez más a los especialistas. Para hablar de prevención, tratamiento y de cómo detectar a tiempo estos problemas, hoy nos acompaña Maripaz de la Puente, directora general de Proyecto Hombre. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y también está con nosotros Carlos Roncero, psiquiatra y experto en salud mental y adicciones. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Maripaz, en vuestra memoria que habéis presentado hace unos días, comparabais el fenómeno del uso de las pantallas con el consumo de drogas y llegáis a conclusiones que a mí, bueno, me parecen algunas inesperadas, pero muy interesantes, o al menos me han llamado la atención. Por ejemplo, que la conflictividad familiar entre los jóvenes es mayor en las pantallas que en otras adicciones. Sí, eso parece que proyectan un poco los estudios que hemos realizado. O sea, hay variables que debutan de manera diferente. En el uso de pantallas, por ejemplo, los jóvenes tienen un mayor nivel de inserción dentro del ámbito educativo, presentan índices también de aislamiento mayores, quizás también problemas relacionados con la salud mental, y los niveles de conflictividad y problemática dentro del entorno familiar son elevados, son mayores. ¿Son más agresivos? ¿Se puede llegar a esa conclusión? No tanto que ellos sean más agresivos, sino que el control del fenómeno ligado a un uso abusivo de las pantallas por parte de los padres genera unos niveles de conflicto dentro del entorno familiar que son muy difíciles de manejar. Doctor Roncero, la media de edad en la que se detecta el problema en el uso de las pantallas es de 13 años, 12,9 creo que era el dato exacto. Claro, es verdad que muchas familias no lo detectan por aquello de que, bueno, si mi hijo está en casa, está en su cuarto metido, está sano y salvo. Y el peligro está muchas veces en la propia habitación, ¿no? Efectivamente, el foco lo tenemos que poner no solo en estar fuera o estar dentro, sino qué hace o qué deja de hacer. Las pantallas no son ni buenas ni malas y evidentemente tenemos que educar y que entrenar a nuestros hijos para que las manejen. Pero hay que meter variables como es el tiempo en el que están involucrados, el hacer o no hacer otras actividades, y ahí, en relación a lo que comentabais, el no hacer otras actividades, no socializarse, no hacer deporte, estar metido todo el tiempo en la habitación, pues claramente es un signo que debe preocupar a las familias. ¿Y dónde suelen saltar las alarmas? No sé si me imagino que en los centros educativos, los propios profesores, por el bajo rendimiento, porque ven a muchos niños que se quedan dormidos, incluso en las propias aulas. ¿Son ellos los primeros que alertan? Y las propias familias, cuando detectan índices de aislamiento excesivo, la falta de comunicación dentro del entorno familiar, la sospecha de acceso a contenidos de Internet digitales que tienen potencialmente riesgos elevados, porque a todo lo que comentaba Carlos, no solamente es el tiempo del uso, sino también los contenidos, porque la problemática ligada al uso de pantallas ha existido siempre. Siempre ha habido violencia, juego, problemas de identidad, de ansiedad, etcétera. ¿Qué sucede con las pantallas? Pues que se incorpora una variable diferencial donde el adolescente puede funcionar desde el anonimato y acceder a contenidos de alto riesgo que en entornos reales antes aparecían de otra manera. Y más lentamente. Y mucho más lentamente. Claro. Es curioso, lo decías antes, en el consumo de drogas y en el absentismo y el abandono escolar, bueno, es alto, pero en las pantallas eso no se da. Los chavales sí que van al colegio, pero el aislamiento, tengo aquí la cifra, es de un 42%. Pierden las habilidades sociales, ¿no? Claro, van al colegio, pero lo que nos tenemos que preguntar es con qué rendimiento, qué capacidad de aprender, qué capacidad de modular o de manejar sus conductas, y desgraciadamente los niños, los adolescentes que están muy implicados en el uso de pantallas, apuesten, jueguen, etcétera, cuando van al colegio, digamos, lo último que hacen es procesar la información y aprender. Por lo tanto, estamos generando un problema a medio y largo plazo de fracaso escolar. Sí, sí, académico, ¿no? Digamos. ¿Cuáles son los principales síntomas, doctor, para que sepamos que nuestros hijos usan las pantallas, digamos, de forma perniciosa y peligrosa? Bueno, antes mencionábamos el tema del tiempo, que evidentemente pues es un factor, la pérdida de otros intereses. Sí, pero es verdad, doctor, perdón que le interrumpa, que claro, nuestra generación somos los conejillos de indias en todo esto. No tenemos experiencia, nosotros no la hemos vivido cuando éramos pequeños y de repente no lo sabemos gestionar.
muchos padres normalizan que sus hijos estén todo el día con el móvil, aunque no les guste, pero como es una guerra muchas veces que sabes que vas a fracasar, te quedas de brazos cruzados, ¿no? Bueno, pero eso precisamente es lo que hay que hacer, transmitir a la población, a los padres, a los educadores, que no todo vale en cuanto al uso de pantallas, en cuanto al tiempo, en cuanto a los contenidos, y que hay que negociar y que hay que pactar para qué vamos a utilizarlos, cuánto, cómo y qué otras cosas hay que hacer. Eso es lo que, de alguna manera, hay que tener un cierto plan. No es lo mismo tampoco un niño de 12, de 14, de 16, evidentemente todo eso tiene que ir cambiando, pero dejar que espontáneamente un niño, un adolescente se autorregule es no tener conciencia de lo que es el desarrollo psicocognitivo de un niño, de un adolescente, porque ellos solos no se van a regular, porque están aprendiendo. ¿Y sirve de algo la restricción absoluta, prohibirles el móvil, quitárselo? Yo soy poco partidario del blanco o el negro. Creo que en este mundo hay que manejarse con grises y siempre, bueno, pues marcando ciertos límites por arriba y por abajo. Dicho esto, cuanto más tarde accedan los niños a los teléfonos y al mundo de Internet y al mundo de las pantallas, mejor, porque hay estudios que el cerebro, la plasticidad neuronal, las conexiones que hacemos se interrumpen o cambian cuando un niño está todo el día pues, usando estímulos visuales, pantallas. ¿Cuál sería la edad ideal? Porque es verdad que ahora mismo se está dando casi con la primera comunión, que es 9-10 años. Entiendo que es una edad tempranísima. Efectivamente, yo creo que eso hay que retrasarlo y además tampoco es blanco o negro, de tengo o no tengo. A lo mejor hay que empezar los niños, o más bien los adolescentes, manejando los teléfonos de los padres, supervisados o haciendo cosas con ellos, y a partir de bueno, pues una adolescencia, 14, 15, 16 años, es difícil marcar un punto. Hay países que están haciendo restricciones, digamos, completas. Bueno, probablemente es mejor hacer transiciones y también cuando hablamos de pantallas o hablamos de móviles, uno, con la tecnología que hay, puede limitar en qué, para qué, cómo, etcétera. Es cierto que los adolescentes, los nativos digitales, tienen una capacidad que los que somos inmigrantes digitales, que no nacimos con este tipo de tecnologías, pues pueden surfear o pueden hacer cosas que nos parecen inverosímiles. Pero bueno, también tenemos una cierta capacidad de aprender y de manejar esas cosas los padres. Es una cuestión también de resistencia, de capacidad de presión, de que los padres aguanten, ¿no? Pese a que tus hijos te estén constantemente pidiendo un móvil, que mi compañero tiene, que soy el único que no lo tiene en toda la clase. Hay que resistir. Bueno, pero a lo mejor hay que hablar con los padres de los compañeritos de la clase, con las AMPAs, hay que hablar con los colegios, hay que hablar con los pediatras, y bueno, todo eso facilita. Si los padres de una clase se plantan todos, eso es mucho más sencillo. Bueno, eso sería muy interesante. Una vez detectado el problema, la Fundación Maripaz despliega bueno, pues un plan de acción. Cuéntanos, ¿cuánto dura? ¿Se tiene que involucrar toda la familia? ¿En qué consiste? Pues el plan de acción es un plan de acción familiar. Esta sería un poco la primera variable dentro de los programas que tenemos con la Junta de Castilla y León. O sea, son programas que tienen una base en la evidencia importante. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues primero tener un buen diagnóstico, o sea, pasar los instrumentos que ya tenemos determinados para tener una foto de qué es lo que está pasando en esta familia, ¿no? ¿Dónde está el problema? Dimensionarlo. Es habitual que los padres pongan toda la carga, la prueba, ¿no? Toda la problemática, la carguen sobre el hijo y el uso inadecuado que hace de pantallas y la violencia que está un poco incorporada a este uso, etcétera. Una vez que tenemos, o casi de forma paralela, es muy importante crear una alianza terapéutica adecuada, que pasa por trabajar 3 elementos fundamentales. Primero, que la familia sienta que es un espacio de protección. Segundo, que haya una conectividad emocional necesaria, suficiente. Y tercero, que seamos capaces de establecer un objetivo común. ¿Cuál es el objetivo común? Todas las familias, independientemente del nivel de conflictividad o de vulnerabilidad o de problemática que tengan, desean estar mejor. Entonces, no es difícil conveniar que estar mejor es un objetivo y trabajar con la ambivalencia, que quiere decir yo quiero estar mejor, pero no estoy dispuesto a hacer esto. Entonces, no queremos estar mejor. Para estar mejor tenemos que pasar por empezar a regular determinadas conductas. Ciertamente,
que la intervención directa sobre el uso de la tecnología no es algo que solemos hacer en una primera instancia. Normalmente trabajamos el impulsar otros comportamientos saludables para el menor y que de alguna forma debutan como incompatibles con este uso abusivo de Internet y de las pantallas. Pues que recupere entornos de socialización, que vuelva a hacer deporte, que el apoyo escolar, porque una cosa es la asistencia al entorno educativo y otra cosa son los resultados dentro del entorno educativo, ¿no? Mejorar los niveles de comunicación familiar, porque hay elevados, como decíamos al principio, elevada conflictividad y situaciones de escalada y una dificultad tremenda para manejar el conflicto y resolver las situaciones cotidianas. Y las culpas van de un lado a otro y hay un daño de fondo también que está hecho. La mayoría de estas familias tienen un nivel de sufrimiento importante. Diario, o sea, un entorno familiar donde abrir la puerta, uno piensa, a ver, ¿qué me voy a encontrar hoy?, ¿no? Y qué hace, comentábamos, ¿no? Que era con unos amigos, ¿y dónde está tu hijo? Pues donde está siempre, metido en el cuarto jugando a las pantallas. Esta frase, que puede ser familiar para algunos de nosotros, incorpora cierto drama, ¿no? Una persona de 18 años, de 17, 16 o de 14, que esté haciendo no se sabe qué en un entorno aparentemente seguro como es el de la familia, algo ahí no va bien. Respecto a lo que decía Carlos, si me permites, un matiz. ¿Son menores vulnerables los que tienen más riesgo de un uso problemático de pantallas, o es el uso de las pantallas lo que provoca determinadas problemáticas en los adolescentes? Parece que esto pudiera ir en el primer sentido, es decir, jóvenes tristes, con malestar existencial, con tendencia al aislamiento, con problemas de relación, con baja autoestima, con dificultades de identidad, encuentran en el mundo digital un refugio muy interesante. El Proyecto Hombre habéis apostado también por campañas como un videoclip que se titula Mejor pronto que tarde para llegar a los jóvenes. Vamos a ver un trocito de este vídeo musical y enseguida lo comentamos. Muy bien. Cada 5 minutos miras la pantalla. ¿Qué andas buscando? ¿Qué es tan importante? Si pierdes el móvil te falta el aire. Ya no eres nadie, nadie interesante. No puedes dejarlo, ya estás enganchado. ¿Y cómo ha pasado? Nuevos adictos, viejos conflictos. Nos sentimos solos, estamos perdidos. Bueno, importantísimo hablarles en su propio lenguaje para que les cale, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente. Ahí tenemos equipos entrenados también en trabajar con jóvenes, que no todo el mundo pues, es capaz de llegar, de motivar y de intentar romper un poco esos círculos. Por vuestra experiencia, como psicólogo, psiquiatra, tienes esa dualidad, ¿cuáles son las adicciones que más le preocupan ahora mismo? De los jóvenes, hablamos de los jóvenes. Bueno, en los jóvenes, aparte de todo, las adicciones comportamentales, lo que estamos hablando de pantallas, de uso de nuevas tecnologías de una manera inadecuada, pues tenemos que recordar las adicciones químicas clásicas. Evidentemente, pues la tríada es el alcohol, el tabaco y el cannabis en nuestro medio. En Castilla y León, pues en algunos parámetros estamos por encima de la media nacional. La percepción de riesgo que tienen los padres pues varía, no es lo mismo el cannabis que el alcohol, que el tabaco. Afortunadamente va subiendo la percepción de riesgo de los padres a la hora de informar y de intentar dirigir o de intentar coordinarse con sus hijos, pero todavía en ese punto hay mucho campo para mejorar. Claro, el alcohol, por ejemplo, que parece que se ha normalizado en exceso el consumo, lo decía usted, en Castilla y León está por encima de la media nacional en menores de edad. Nos sigue, digamos, costando asumir que es una droga con importantes consecuencias. Lo estamos normalizando entre padres, adolescentes, demasiado rápido. Bueno, históricamente pues vivimos en un ambiente en el que no era raro que los padres, los abuelos le dieran vino, le dieran cerveza a sus hijos, incluso preadolescentes. O sea, venimos de una historia pues de una gran integración y una gran aceptación del uso del alcohol por todo tipo de personas y a todo tipo de edades. Eso poco a poco va cambiando, pero todavía tenemos una mirada absolutamente, digamos, banalizadora del consumo de alcohol y de otras sustancias. ¿Y sigue siendo un estigma, Maripaz, pedir ayuda?
que los padres se den cuenta de que sus hijos tienen problemas a ciertas adicciones y llamen a la puerta, por ejemplo, de Proyecto Hombre? Yo creo que cada vez menos, por fortuna, cada vez menos la tolerancia ante este tipo de situaciones pues es cada vez menor y los padres toman cartas en el asunto antes. Aún así, hay determinadas circunstancias de consumo que no se les otorga el nivel de problemática que tienen. Por ejemplo, ¿no? Una intoxicación etílica en un menor de edad es un problema que incluso puede ser considerado una situación de desprotección y que en los programas que tenemos con la Junta de Castilla y León se articula un sistema de tal forma que estas familias y el menor pasan a ser evaluadas desde el programa Ícaro Alcohol. Es un programa que conecta SACIL con Proyecto Hombre, con Valladolid en este caso, pero en todas las ciudades de Castilla y León pasa. Y entre los menores también sí que hemos sido conscientes de que ahora tú le preguntas a un menor qué es lo que no puedes hacer si en un momento dado un compañero o compañera tuya lo notas que ha bebido más de la cuenta, o que ha perdido la conciencia o que se tambalea. Actúan enseguida. No dejarle solo, llamar a un adulto o incluso llamar a un servicio de urgencias o emergencias. Yo creo que esto es un avance, Y el lema, que es la protección del menor por encima de cualquier interés económico o político, y en los menores de 18 años no pueden beber alcohol, yo creo que esto también está calando también en nuestros políticos, lo cual es una buena noticia. Sí, sí. Estoy pensando, por ejemplo, en mi hija, que estará viendo a lo mejor este programa ahora mismo y dirá: papá, vaya imagen que estás dando de los jóvenes, estáis estigmatizándoles completamente. No es el caso, ¿no? Que estamos hablando de jóvenes con problemas de adicciones graves, ¿no? En este caso, ¿no? Estos casos que estamos hablando. Yo quiero ahí lanzar un mensaje positivo porque todos los jóvenes son así. Las nuevas generaciones cada vez van bebiendo menos si lo comparamos con los consumos que había en los años previos. O sea que en ese sentido vamos dando pasos positivos y no es raro ya ver adolescentes, ver jóvenes que salen y no beben. O sea que en ese sentido creo que estamos en la buena dirección. También hay que pensar que hay otro fenómeno en paralelo, que es que los que toman sustancias toman más sustancias. Y ahí nos tenemos que preguntar el por qué esas personas tienen más vulnerabilidad para consumir y sobre todo para consumir de una manera repetida distintas drogas. Bueno, pues hay algún estudio y en Estados Unidos se ha publicado en los últimos años que cada vez hay una relación con la presencia de otros trastornos mentales. Por ejemplo, TDAH, por ejemplo, cuadros de ansiedad, por ejemplo, cuadros de depresión, y cada vez se consume menos, pero los que consumen más. Eso en el Plan Nacional de Drogas pues hay algunos datos todavía incipientes en esa dirección. Por lo tanto, como decía Maripaz, cuando hay una intoxicación, cuando hay un consumo masivo, hay que encender todas las alarmas para ver primero qué ha pasado y lo segundo, si hay otras sustancias u otras situaciones. Alrededor. Exacto. Vamos a ver qué le preguntan los compañeros que me acompañan esta noche. Luismi tiene hijas pequeñas, pero le veo también muy atento. Luismi, cuando quieras. Bueno, pues casi le iba a preguntar por dos cuestiones que tienen que ver con la edad. Una es cuándo la espita del problema, cuándo es mayor riesgo, en qué momento, en qué edad. Yo tengo una hija de 7 años que me coge el teléfono para hacer fotos, está lleno de fotos, es decir... Bien, pues no me parecerá mal. ¿En qué momento las familias tienen que estar atentos? En el cambio, hay también un cambio educativo que es pasar a la ESO, a la secundaria, donde hay padres que incluso cuestionan que sea demasiado pronto. No sé, quería preguntar en qué entorno más o menos de edad tenemos que tener las orejas más altas para estar. Y luego sí también quería preguntar por las redes sociales, si el debate abierto sobre la prohibición o no prohibición y en qué momento de las redes sociales. Bueno, pues una pregunta para cada uno, indistintamente, como queréis responder. Bueno, yo la edad no me atrevo, como decía antes, a poner un punto en qué momento va a ser problemático. Yo creo que todo esto, de que los niños cojan los teléfonos, los aprendan a manejar, debe ser progresivo y la idea más importante es que debe ser siempre supervisado y acompañado. Que una niña de 7 años pues haga fotos y que maneje el teléfono, si está su padre, su madre o el abuelo o algún tutor o alguna persona adulta, pues no nos debería preocupar. Que una niña se pase 8 horas haciendo fotos y no juegue con sus amigas y que no, entonces nos debería preocupar. Y estamos hablando de la misma
misma edad. Por lo tanto, yo creo que hay que plantearnos que todo debe ser progresivo. El blanco o negro, bueno, pues que en algunos países se está implementando, veremos que todavía yo creo que no tenemos datos suficientemente contundentes, veremos qué resultados provoca, y también cuando hablamos de sí o no, el uso de teléfonos, el uso de pantallas, como decía antes, se puede manejar y se puede limitar. Bueno, pues hacer fotografías de animalitos o de lo que sea, pues no es problemático, pero hacer fotografías de tus compañeritos de clase desnudos o haciendo no sé qué, pues a lo mejor ya es un problema. Maripaz, el límite de las redes sociales, Sí. que son ilimitadas. Ilimitadas. Se habla de 16 años, pero quiero hacer un matiz pequeño, que es diferenciar uso de competencia. Entonces, el uso de lo digital, digamos, está normalizado y no hay supervisión ni en cuanto a tiempo ni en cuanto a contenidos. Pero la competencia para poder adentrarse en el mundo digital apenas existe. Es decir, nuestros hijos no han sido educados en cómo acceder a estos contenidos. Entonces, los marcos regulatorios son obligatorios. Los marcos, más allá de que las familias incorporen formas de manejar todo esto, es importante que haya marcos políticos que regulen la protección de los menores. Y se habla de los 16 años como una edad interesante para proteger, para regular, e incluso una edad aún menor para impedir el acceso a redes sociales, que era un poco la pregunta que tú hacías. Pero todo esto, como bien decía el doctor Carlos, está en proceso. Y para juegos, para apuestas, evidentemente hay que plantearnos que debemos ser mayores de edad, y eso yo creo que lo tenemos que tener todos claro, y hay estrategias para manejarlo, si se quisiera. Sandra. Bueno, primero agradecer la labor que desarrolláis desde Proyecto Hombres, espléndida también con los proyectos que ponéis en marcha. Bueno, por una parte me preocupa, ¿no?, que dentro de las familias de alguna forma se ha normalizado el uso de pantallas, también un poco por la presión grupal, te quedas fuera del grupo, esa percepción del riesgo que habéis hablado anteriormente. Pero creo que se pone peso en las familias, pero yo quería también darle otro enfoque, ¿no? ¿Qué peso también de responsabilidad tenemos que poner en las plataformas, a los algoritmos, a todos los diseños adictivos que tienen las diferentes plataformas? Y luego, por otro lado, hay como bastante debate entre expertos y expertas de si hablar de un mal uso, un uso abusivo o llamarlo ya una adicción directamente. Entonces, ver un poco cómo lo consideráis en ese sentido y si llegamos de alguna forma tarde a que el móvil, los videojuegos, la pornografía online incluso está generando esas dinámicas adictivas entre las personas más jóvenes. Sí. Empezando por la segunda parte, ¿no? Realmente el uso problemático de las pantallas aparece cuando da problemas. Esto parece algo de perogrullo, pero puede que el tiempo no es la única variable, aunque sí que es verdad que es una variable importante, por lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cuándo da problemas? Cuando aísla al adolescente de su medio, cuando se invierten los procesos de socialización, cuando aparecen situaciones de alta conflictividad y dificultades de manejo dentro del hogar, cuando abandona otros entornos saludables propios de su edad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay problemas y es cuando habría que intervenir. En relación a lo que dices, es muy importante y ahí es donde hablamos ya de marcos regulatorios que están por encima un poco de los entornos familiares, ¿no? De uso, en el fondo son cuestiones de marketing. Aquí ya estamos compitiendo casi con la empresa, con lobbies, y no podemos tanto competir, es casi imposible, ¿no?, ganarlos. Pero ciertamente estas regulaciones, como con el tema del alcohol, hay una regulación clara y fíjate lo que nos está costando cumplirla. Incluso proyectos de prevención del consumo de alcohol en menores que no consiguen salir porque hay lobbies importantes ahí que lo impiden, ¿no? Entonces, estas regulaciones políticas son absolutamente necesarias. Los intereses económicos, ¿qué daño hacen a veces? Pablo. Bueno, yo lo mismo que... Yo tengo mucha confianza, mucha fe en Proyecto Hombre, que por cierto nació en mi pueblo allá por los años 80, en Fuentes Nuevas, lo montó un párroco de allí. Isaac cuando llegó la droga ¿os acordáis de los charlines, de la operación Nécora, aquella droga que llegaba por Cambados, y el Bierzo era el lugar de paso y además
había un caldo de cultivo muy fácil, que era la gente joven que trabajaba en la minería con muy buenos sueldos, y la minería pues era un lugar de trabajo duro y donde la gente luego quería liberarse, ¿no? Y no había servicios sociales ni estaba en la sanidad, y a este hombre se le ocurrió montar esto para combatir. Hoy Proyecto Hombre es una cosa consolidadísima, tenéis centros en Segovia, en Zamora, que son buenísimos, yo conozco casos que trabajan de forma maravillosa. Pero dicho lo cual, con esto de las pantallas, yo no elogio vuestro voluntarismo, pero he visto un poco de ingenuidad, porque las pantallas es una realidad que ha llegado para quedarse y que es imbatible. Y no le vamos a poner puertas a X ni puertas a Google, porque es imposible ponerle, sobre todo cuando hemos visto al energúmeno este que veíamos antes, el de que atacaba España, el de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Pero había una parte que yo no sé si la habéis tratado o la habéis visto, y es la parte de la seguridad, ¿vale? Que afecta a jóvenes y a mayores. Y cuando hablo de la seguridad hablo, no sé si lo habéis tratado, lo habéis analizado en el estudio o es fuente de otro estudio, hablo de los agresores sexuales, hablo de los pederastas y hablo de los estafadores. Y de ahí las principales víctimas son los más jóvenes y los más mayores. Digo, por poner el foco en todo lo que es, para mí lo más importante de las pantallas es la seguridad. Dentro del ámbito familiar, lo que haya y todas las adicciones que puedan generar, que al final, bueno, somos adictos al móvil, yo soy un adicto al móvil, no lo puedo negar. Si me tenéis plaza, pues me la dais porque es que es así, por nuestro trabajo. Yo también, pero pregunto por eso, por la seguridad, que para mí es lo más importante. Bueno, si necesitáis ayuda, seis bien tratados, seguro, y estamos a vuestra disposición. Bueno, efectivamente, la seguridad es un aspecto fundamental porque puede generar otros problemas, traumas, situaciones de estrés, etcétera, etcétera. Ahí, bueno, pues más que desde el punto de vista asistencial, habría que hacer una educación desde el punto de vista social y, como antes decía Maripaz, aspectos regulatorios. Seguro que si nos ponemos, o se ponen, mejor dicho, los que regulan, pues el anonimato absoluto o el anonimato permanente se podría modular o se podría romper. Jugamos, y enganchando un poco con lo de antes, probablemente las grandes compañías tienen los mejores ingenieros, los más listos, los mejor pagados, los más hábiles. Bueno, jugamos en un campo pues parecido al de la droga, que el dinero que hay es muchas veces ilimitado y las instituciones públicas o la sociedad civil pues tiene recursos limitados. Jugamos con desventaja, pero se pueden hacer cosas. Pues doctor Roncero, Marimar de la Puente, gracias como siempre, nos habéis dado muchas pistas, muchos consejos, seguramente que muchos padres que estén en sus casas. Bueno, pues nos habéis abierto un poco los ojos y sobre todo eso, ser duros, los padres tenemos que ser duros con el uso de las pantallas de nuestros hijos. No me mires así, duros. Escucha a tu hija. Me refiero a contundente, sí, es guerra diaria, te lo decía antes. Gracias por estar aquí como siempre. Muy bien.